Hace años, en Colombia, vi a un joven decir, quiero cambiar mi vida, pero llevaba años esperando el momento perfecto. Le pregunté, ¿cuántas veces has fallado esta semana? Se quedó en silencio. Ese es el problema. No es que fracases demasiado, es que no fracasas lo suficiente. En Japón aprendí algo simple. La disciplina vence al miedo, no la emoción. Hoy no te voy a motivar, voy a incomodarte. Porque si en los próximos 20 minutos no cambias tu relación con el fracaso, vas a seguir viviendo una vida segura y completamente vacía. Mira, el problema no es que tengas miedo, el problema es que confías demasiado en él. ¿Crees que tu miedo es una señal de que algo está mal, de que no estás listo, de que deberías detenerte, pero en realidad es solo un sistema antiguo funcionando en un mundo nuevo? Cuando era joven y me movía entre Colombia y Japón, noté una diferencia muy clara. En un lugar, la gente esperaba sentirse segura antes de actuar. En el otro, actuaban aunque no se sintieran seguros. Y ahí entendí algo. El miedo no desaparece con el tiempo, desaparece con la acción. Tu cerebro está diseñado para protegerte, no para hacerte exitoso. Hace miles de años, equivocarte podía significar quedarte solo, ser rechazado por tu grupo, y eso sí era peligroso. Pero hoy, ¿qué es lo peor que puede pasar si fallas en una presentación, si empiezas un negocio y no funciona, si alguien te dice que no? Nada de eso pone en riesgo tu vida, pero tu cuerpo reacciona como si sí te ha pasado. Vas a intentar algo nuevo y tu corazón se acelera, empiezas a dudar, a sobrepensar, a imaginar escenarios catastróficos y dices, esto no se siente bien, mejor no lo hago. Pero no se siente bien no porque sea incorrecto, se siente así porque es desconocido. Recuerdo la primera vez que tuve que hablar frente a muchas personas. No fue elegante, no fue perfecto, mi voz temblaba, mi mente se quedaba en blanco por segundos. Si en ese momento hubiera confiado en lo que sentía, nunca lo habría vuelto a intentar. Pero entendí algo muy simple. Sentir miedo no significa que estás en peligro, significa que estás creciendo. El miedo no es un enemigo, pero tampoco es un guía confiable. Es como una alarma que suena incluso cuando no hay incendio. Y si cada vez que suena decides salir corriendo, nunca vas a construir nada. Te voy a dar un ejemplo práctico. Piensa en algo pequeño que te dé miedo hoy. Hablar con alguien, pedir una oportunidad, expresar una idea. Tu mente te va a decir, no lo hagas, podrías fallar. Pero si lo haces y no pasa nada grave, tu cerebro empieza a aprender. Y la próxima vez, el miedo es un poco más pequeño. No porque desapareció, sino porque dejaste de obedecerlo. La mayoría de las personas no fracasan por falta de talento, fracasan porque escuchan demasiado a su miedo. Y lo irónico es que ese miedo está basado en una realidad que ya no existe. Así que la próxima vez que sientas miedo, no te preguntes, ¿y si sale mal? Pregúntate, ¿y si este miedo está equivocado? Porque lo está, casi siempre lo está. Ahora déjame decirte algo que puede incomodarte un poco. El fracaso no existe, al menos no como tú crees. Lo que existe es un resultado y luego está la historia que tú decides contar sobre ese resultado. Cuando algo no sale como esperabas, inmediatamente tu mente entra a interpretar. No dices, esto no funcionó, dices, yo no sirvo para esto. ¿Ves la diferencia? El evento es neutral, pero tú lo conviertes en algo personal. Piensa en Thomas Edison. Hizo miles de intentos antes de lograr una bombilla funcional. Si él hubiera pensado como la mayoría, habría dicho, he fallado miles de veces. Pero no lo hizo. Él dijo, he encontrado miles de formas que no funcionan. El resultado fue el mismo, la interpretación fue completamente diferente. Y esa interpretación cambia todo. Recuerdo una etapa en mi vida en la que intenté comunicar ideas a personas que simplemente no conectaban conmigo. Salía de esas experiencias pensando, no soy bueno en esto. Y cada vez que repetía esa idea, se volvía más real en mi mente. Empecé a evitar oportunidades no porque no pudiera hacerlo, sino porque ya me había convencido de que iba a fallar. Hasta que un día cambié una sola cosa. Dejé de decir fallé y empecé a decir,
aprendí algo que no funciona todavía. Y eso cambió mi comportamiento. Volví a intentarlo, ajusté, mejoré y eventualmente funcionó. Los niños entienden esto mejor que nosotros. Un niño intenta caminar y se cae. ¿Se queda en el suelo diciendo, no soy bueno caminando? No. Se levanta, intenta otra vez, se cae otra vez y sigue. Para él no hay fracaso, solo proceso. Pero a nosotros nos enseñaron algo diferente. Nos enseñaron que equivocarnos está mal, que fallar es vergonzoso, que debemos evitar cometer errores. Y poco a poco empezamos a confundir lo que hacemos con lo que somos. Si algo falla, creemos que nosotros somos el problema. Te voy a dar un ejemplo práctico. Supongamos que intentas iniciar un pequeño negocio y no funciona como esperabas. Tienes dos opciones. Puedes decir, soy malo para los negocios, o puedes decir, este modelo no funcionó, ¿qué puedo ajustar? La primera opción te paraliza, la segunda te mueve. El resultado externo es el mismo, pero tu futuro cambia completamente dependiendo de la interpretación que eliges. Porque aquí está la verdad. Cada intento te da información. Cada error te da claridad. Cada resultado inesperado te acerca más a entender que sí funciona. Pero solo si decides verlo así. Si no, conviertes cada experiencia en una prueba contra ti mismo y entonces dejas de intentarlo, el fracaso no te detiene la historia que te cuenta sobre él, sí. Así que la próxima vez que algo no salga como quieres, no te preguntes ¿por qué fallé? Pregúntate ¿qué me está enseñando esto? Porque en el momento en que cambias el significado, cambias el resultado. Te voy a decir algo que puede cambiar completamente tu vida si lo entiendes de verdad. La motivación es emocional, la disciplina es decisión y las emociones son inestables. Hay días en los que te levantas con energía, con ganas, con claridad, sientes que puedes conquistar el mundo, pero hay otros días en los que no quieres hacer nada, no tienes ganas, no tienes enfoque, todo se siente pesado. Si tu vida depende de cómo te sientes, entonces tu vida nunca va a ser consistente. Cuando vivía entre Colombia y Japón, entendí esto de una forma muy práctica. En un lugar, la gente esperaba estar motivada para empezar. En el otro, la gente empezaba sin importar cómo se sentía. Y por eso los resultados eran completamente diferentes. Porque la motivación te hace comenzar, pero la disciplina es lo único que te hace continuar. Te voy a dar un ejemplo simple. Supongamos que decides aprender una nueva habilidad. El primer día estás emocionado. El segundo día también. Pero al quinto día ya no es tan divertido. Al 10º día se vuelve incómodo. Y ahí es donde la mayoría de las personas se detienen. No porque no puedan, sino porque ya no sienten lo mismo. Pero alguien disciplinado no negocia con sus emociones. No se pregunta, ¿tengo ganas hoy? Se pregunta, ¿qué tengo que hacer hoy? Y lo hace. Recuerdo momentos en los que tenía que prepararme, estudiar, practicar y no tenía ninguna motivación, ninguna. Pero entendí algo, si solo trabajo cuando tengo ganas, voy a construir una vida basada en excusas. Entonces empecé a hacer algo diferente. Empecé a actuar aunque no quisiera. Y al principio se siente pesado, pero luego se vuelve normal. La disciplina no es algo con lo que naces. Es algo que construyes repitiendo acciones que no siempre quieres hacer. Es levantarte cuando no quieres, continuar cuando es incómodo, terminar lo que empezaste aunque ya no te emocione. Y aquí está lo interesante. La disciplina crea resultados y esos resultados crean motivación, no al revés. La mayoría de las personas están esperando sentirse listas para actuar, pero las personas que avanzan actúan y en el proceso se vuelven listas. Te voy a dar otro ejemplo práctico. Hay días en los que no quieres hablar con nadie, no quieres intentar nada nuevo, no quieres salir de tu zona cómoda. Si esperas a sentirte valiente, ese día puede no llegar nunca. Pero si actúas a pesar de eso, aunque sea en algo pequeño, tu mente empieza a cambiar.
empiezas a confiar en ti. No porque todo sea fácil, sino porque sabes que puedes actuar incluso cuando no es fácil. La disciplina te libera, porque ya no dependes de tu estado emocional para avanzar. Puedes estar cansado y avanzar. Puedes tener miedo y avanzar. Puedes no tener ganas y aún así avanzar. Y eso cambia todo, porque el éxito no es una cuestión de intensidad, es una cuestión de consistencia. Así que deja de esperar sentirte listo y empieza a volverte disciplinado. Déjame decirte algo con mucha honestidad. No es el fracaso lo que más te detiene, es el miedo a lo que otros van a pensar si fracasas. No temes caer, temes que alguien te vea caer. Y eso cambia completamente tu comportamiento. Porque cuando estás solo, te atreves más. Piensas en ideas, en proyectos, en cosas que quieres intentar, pero en el momento en que imaginas a otros mirando, opinando, juzgando, te detienes. Cuando vivía entre Colombia y Japón, noté algo interesante. Muchas personas no dejaban de intentar por falta de capacidad, sino por el peso invisible de la opinión ajena. Querían hacerlo bien, pero sobre todo querían no quedar mal. Recuerdo una vez que tuve que hablar frente a un grupo grande. No era el miedo a equivocarme lo que me paralizaba. Era la idea de que alguien pensara que no era suficientemente bueno. Esa voz interna diciendo, ¿y si se dan cuenta de que no sabes tanto como creen? Ese es el verdadero miedo. Pero con el tiempo entendí algo que me liberó. La mayoría de las personas no están pensando en ti tanto como tú crees. Existe algo que los psicólogos llaman el efecto foco. Es esa sensación de que todos están mirando cada movimiento que haces, cada error, cada detalle, pero en realidad cada persona está demasiado ocupada en su propia vida, en sus propios problemas, en sus propios miedos. Piensa en esto. ¿Recuerdas la última vez que alguien cometió un error frente a ti? Tal vez se equivocó al hablar, dijo algo incómodo o falló en algo público. ¿Cuánto tiempo pensaste en eso? Probablemente unos segundos y luego seguiste con tu vida. Eso mismo pasa contigo. Ese error que tú crees que todos van a recordar, en realidad casi nadie lo va a notar, y si lo notan, lo olvidarán rápidamente. Pero en tu mente, ese juicio se vuelve enorme. Empiezas a imaginar críticas, burlas, rechazo, y por evitar algo que probablemente ni siquiera suceda, decides no actuar. Te voy a dar un ejemplo práctico. Supongamos que quieres compartir una idea en público, iniciar un proyecto o incluso hablar con alguien que admiras. Tu mente no te dice, no lo hagas porque vas a fallar. Te dice, no lo hagas porque te van a juzgar. Y entonces te quedas en silencio. No porque no puedas, sino porque estás protegiendo una imagen. Pero aquí está la verdad. Tratar de mantener una imagen perfecta te impide construir una vida real. Porque para crecer vas a tener que equivocarte. Y cuando te equivoques, alguien podría verlo. Y cuando alguien lo vea, podría opinar. Pero eso no cambia quién eres. Solo expone que estás intentando. Y eso es algo que la mayoría no se atreve a hacer. Con el tiempo, empiezas a entender que el juicio de otros no tiene tanto poder como creías, que las opiniones cambian, que la gente olvida, que cada uno está enfocado en su propio camino. Y cuando dejas de vivir para evitar el juicio, empiezas a vivir para avanzar, porque al final no es la crítica de otros lo que define tu vida, es tu decisión de actuar a pesar de ella. Déjame llevarte a una verdad que muchas personas solo entienden demasiado tarde. El verdadero enemigo no es el fracaso, es el arrepentimiento, porque el fracaso duele en el momento, pero el arrepentimiento duele durante años. El fracaso ocurre una vez. El arrepentimiento se repite cada vez que recuerdas lo que no intentaste. He visto esto muchas veces entre personas que viven entre Japón y Colombia. Personas que tenían ideas, sueños, proyectos, pero los dejaron para después. Algún día, decían, cuando tenga más tiempo, cuando me sienta listo, cuando las condiciones sean perfectas,
pero ese día perfecto nunca llega. Y lo más doloroso es que no se dan cuenta en el momento. Se dan cuenta años después, cuando ya no están en posición de intentarlo con la misma energía, el mismo tiempo, la misma oportunidad. Recuerdo conversaciones con personas mayores que miraban hacia atrás y no hablaban de lo que fallaron, hablaban de lo que nunca intentaron. No decían, me equivoqué en esto. Decían, ojalá hubiera intentado eso. Ese ojalá es pesado. Ese es el verdadero costo del miedo. El fracaso es ruidoso, pero el arrepentimiento es silencioso. El fracaso te golpea una vez, pero el arrepentimiento se queda contigo como una sombra constante. Te voy a dar un ejemplo práctico. Imagina que tienes una idea, una oportunidad, algo que quieres intentar, pero dudas, piensas en los riesgos, en el juicio, en la posibilidad de que no funcione y decides no hacerlo. En ese momento sientes alivio. Menos mal no lo intenté, te dices, pero ese alivio es temporal, porque meses o años después, cuando ves a alguien más hacer algo similar, cuando ves que sí era posible, algo dentro de ti cambia. No es envidia, es la pregunta, ¿y si yo también hubiera podido? Y esa pregunta no desaparece fácilmente. Ahora compáralo con la otra opción. Intentas, fallas, aprendes, te equivocas, sientes incomodidad, tal vez vergüenza, pero luego sigues adelante y aunque no funcione como esperabas, tienes algo mucho más valioso, la tranquilidad de saber que lo intentaste, porque el fracaso tiene cierre, el arrepentimiento no. He visto personas que no eran las más talentosas, ni las más preparadas, ni las más seguras, pero tomaron decisiones, intentaron, fallaron en público, aprendieron en público y con el tiempo construyeron algo no perfecto pero real, mientras otros, más capaces incluso, quedaron atrapados en la pregunta eterna de ¿qué hubiera pasado si? El arrepentimiento nace cuando eliges la seguridad emocional del presente sobre la posibilidad del crecimiento futuro. Pero esa seguridad es una ilusión, porque lo que hoy te protege del fracaso, mañana puede convertirse en la razón de tu insatisfacción. La vida no te va a preguntar cuántas veces lo intentaste. Te va a mostrar lo que hiciste con el tiempo que tenías. Y cuando llegue ese momento, no vas a desear haber evitado el fracaso, vas a desear haber evitado el arrepentimiento. Así que la verdadera pregunta no es ¿y si fracaso? La verdadera pregunta es ¿y si no lo intento y tengo que vivir con eso? Porque al final el dolor del intento se desvanece, pero el dolor de no intentarlo se queda contigo para siempre. Déjame decirte algo que muchas personas nunca entienden a tiempo. La perfección no te acerca al éxito, te aleja de él, porque la perfección no es un estándar real, es una ilusión que se mueve cada vez que te acercas. Es como intentar alcanzar una línea que siempre retrocede y mientras la persigues, no avanzas. He visto esto muchas veces en personas entre Colombia y Japón, personas con ideas increíbles, con talento, con potencial, pero atrapadas en la espera, esperando el momento perfecto, el plan perfecto, la versión perfecta de sí mismos antes de empezar. Y mientras esperan, otros, con menos preparación, menos talento incluso, avanzan, no porque sean mejores, sino porque comenzaron. Recuerdo una etapa en la que quería hacer muchas cosas, pero siempre encontraba algo que ajustar, algo que mejorar, algo que aún no estaba listo. Y así pasaban los días, luego las semanas, luego los años. Y un día me di cuenta de algo incómodo. No estaba fallando por intentar, estaba fallando por no intentar. La perfección te da una sensación falsa de seguridad. Te hace creer que estás trabajando, cuando en realidad estás posponiendo. Estás refinando ideas que nunca se prueban en la realidad. Te voy a dar un ejemplo práctico. Imagina que quieres aprender a hacer algo nuevo. Hablar en público, iniciar un proyecto, crear un negocio, pero dices, primero necesito saberlo todo. Primero necesito estar completamente listo. Y ese primero nunca termina. Mientras tanto,
otra persona empieza. No sabe tanto como tú, no tiene todo claro, pero empieza. Y en el proceso comete errores, aprende, ajusta, mejora. Y con el tiempo, esa persona avanza mucho más que quien estaba esperando la versión perfecta de sí mismo. Porque la realidad es esta. La claridad no viene antes de la acción, viene después de la acción. Incluso en la vida cotidiana, esto es evidente. Nadie aprende a caminar sin caerse. Nadie aprende a hablar un idioma sin equivocarse. Nadie aprende una habilidad sin hacerlo mal al principio. Pero por alguna razón, cuando somos adultos, olvidamos eso. Empezamos a exigirnos perfección antes de permitirnos aprender. Y eso nos paraliza. La perfección también es peligrosa, porque convierte cada pequeño error en una razón para detenerse. Un detalle mal hecho se convierte en una excusa para abandonar todo el proyecto. Pero las personas que avanzan ven esos errores como parte del proceso, no como el final del camino. He visto personas que no eran las más talentosas, pero eran consistentes. Publicaban, intentaban, ajustaban, repetían, no esperaban hacerlo perfecto. Y con el tiempo, su trabajo mejoraba naturalmente. No porque esperaran la perfección, sino porque aceptaron la imperfección como punto de partida. La verdad es simple. Lo imperfecto que existe puede crecer. Lo perfecto que nunca empieza no existe. Así que si estás esperando el momento perfecto, la idea perfecta, la versión perfecta de ti mismo, estás esperando algo que no existe. Empieza con lo que tienes. Hazlo mal, si es necesario, ajusta en el camino. Pero empieza porque el progreso nunca nació de la perfección. Nació de la acción imperfecta repetida con valentía. Hay una idea que muchas personas tienen completamente al revés. Creen que primero necesitas confianza para actuar, pero la realidad es exactamente lo opuesto. La confianza no es el punto de partida, es el resultado. Nadie nace sintiéndose seguro en algo nuevo. Nadie empieza sabiendo que va a hacerlo bien. La confianza no aparece antes del primer paso. Aparece después de haber dado muchos pasos, incluso torpes, incluso inseguros. He visto esto claramente en personas entre Japón y Colombia. Personas que esperan sentirse listas antes de empezar. Cuando tenga confianza lo haré, dicen. Pero esa confianza nunca llega mientras siguen quietos. Porque la confianza no es un pensamiento, es una memoria. Es el recuerdo de lo que ya hiciste. Te voy a dar un ejemplo simple. Imagina que quieres aprender a nadar. Si te quedas fuera del agua pensando, cuando me sienta seguro, entraré, nunca vas a aprender. Pero si entras al agua, aunque sea incómodo, aunque sea torpe, tu cuerpo empieza a adaptarse. Y después de varios intentos, ya no piensas tanto, simplemente sabes que puedes hacerlo. Así funciona todo en la vida. Recuerdo momentos en los que tuve que enfrentar situaciones nuevas, donde no me sentía preparado en absoluto. La mente decía, no estás listo, no sabes suficiente, vas a fallar. Pero si hubiera esperado sentir confianza, nunca habría empezado. Así que hice algo diferente, actué sin confianza. Y algo interesante pasó. Después de actuar, la sensación cambió. No de inmediato, pero poco a poco. Cada intento fallido me enseñaba algo. Cada pequeño avance construía un poco más de seguridad interna. No porque me sintiera listo antes, sino porque descubrí que podía sobrevivir al intento. La mayoría de las personas confunden confianza con certeza, pero la vida no funciona con certeza. Funciona con acción y aprendizaje. Te voy a dar un ejemplo práctico. Imagina que quieres hablar en público, pero no te sientes seguro. Si esperas sentirte seguro antes de hablar, vas a esperar mucho tiempo. Pero si hablas una vez, aunque lo hagas mal, algo cambia. Ya no es desconocido. Luego hablas otra vez, mejoras un poco y después de varias veces, lo que antes te daba miedo ahora se vuelve familiar. La confianza nace de la familiaridad, no de la imaginación. El problema es que muchas personas quieren evitar la incomodidad inicial, quieren saltarse la parte
en la que se sienten torpes, pero esa parte no es un error, es el proceso. Incluso en cosas simples de la vida diaria esto es evidente. Nadie aprende a manejar sin sentirse inseguro al principio. Nadie aprende una habilidad sin pasar por el momento incómodo de no saber qué está haciendo. Pero después de repetirlo suficientes veces, lo que antes era miedo se convierte en control. Y aquí está la verdad más importante. Cada acción que tomas sin confianza es un ladrillo que construye confianza futura. Si esperas sentirte seguro para empezar, nunca empiezas. Pero si empiezas sin seguridad, la seguridad aparece después. Así que deja de esperar sentirte listo. Empieza a actuar con lo que tienes, aunque sea poco, aunque sea imperfecto. Porque la confianza no se encuentra pensando, se construye haciendo. Y el momento en que actúas sin confianza es el momento en que comienzas a crearla. Hay algo que pocas personas entienden sobre el miedo. No desaparece porque lo ignores, desaparece porque lo entrenas. Tu mente no cambia con ideas grandes, cambia con experiencias pequeñas repetidas. Y eso es exactamente lo que la mayoría evita. Quieren vencer el miedo de golpe, pero no quieren practicarlo en dosis pequeñas. Y así, el miedo crece, porque nunca lo enfrentas en niveles manejables. He visto esto muchas veces entre personas que viven entre Japón y Colombia, personas con sueños grandes, pero con una vida llena de pequeñas evitaciones, no se atreven a equivocarse en cosas pequeñas. Y por eso el miedo se vuelve enorme cuando enfrentan algo importante, porque el problema no es el fracaso grande, es la ausencia de fracasos pequeños. Te voy a dar un ejemplo simple. Imagina que tienes miedo a hablar con personas. Si nunca practicas en situaciones pequeñas hacer una pregunta, pedir algo, iniciar una conversación corta, ese miedo se queda intacto. Pero si empiezas a exponerte a pequeñas incomodidades, algo cambia. La primera vez te sientes nervioso, la segunda vez un poco menos, la tercera vez ya no es tan extraño. Y sin darte cuenta, lo que antes era imposible se vuelve normal. Así funciona el entrenamiento mental. Recuerdo momentos en los que incluso acciones simples requerían un esfuerzo emocional. No era el acto en sí, era la anticipación del error. Pero descubrí algo importante. Cuando me exponía a pequeños errores intencionalmente, el miedo perdía fuerza. No porque desapareciera de inmediato, sino porque dejaba de ser desconocido. Y el miedo vive de lo desconocido. Te voy a dar otro ejemplo práctico. Supongamos que quieres aprender algo nuevo. En lugar de esperar a hacerlo bien, empiezas aceptando que lo vas a hacer mal. Publicas algo imperfecto, hablas aunque no tengas todas las palabras correctas. Intentas aunque no estés seguro. Y cada pequeño error deja de ser un desastre y se convierte en entrenamiento. Es como ir al gimnasio. No levantas el peso máximo el primer día. Empiezas con poco, repites, te adaptas y tu fuerza crece gradualmente. Pero por alguna razón, en la vida emocional y mental, las personas esperan hacerlo perfecto desde el inicio. Y eso es lo que las rompe. Cada pequeño fracaso es una repetición que le enseña a tu mente: esto no es peligroso. Y con el tiempo, la reacción de miedo disminuye. He visto personas que evitaban completamente el error y por eso vivían constantemente tensas, inseguras, paralizadas. Y he visto otras que se permitían fallar en cosas pequeñas todos los días y poco a poco se volvían más libres. Porque la libertad no viene de evitar el miedo, viene de acostumbrarte a él. Si no entrenas tu mente con pequeñas fallas, la vida te va a presentar una grande sin preparación. Pero si la entrenas constantemente, el miedo deja de tener poder sobre ti. Así que empieza pequeño, falla en cosas simples, acostúmbrate a no ser perfecto, porque cada pequeño error que sobrevives es una parte de tu mente que deja de tenerte miedo a ti mismo. Y cuando eso ocurre, ya no eres controlado por el miedo, eres formado por la experiencia.
Hay una verdad que cambia completamente la forma en que ves los problemas. La resiliencia no es algo que tienes, es algo que construyes. No naciste fuerte, no naciste resistente. Te vuelves así a través de la exposición repetida a la incomodidad, al error, a la frustración y a la decisión de continuar incluso cuando todo en ti quiere detenerse. He visto esto con claridad en personas entre Japón y Colombia. Algunas personas no son más talentosas ni más inteligentes, simplemente han soportado más intentos fallidos. Y eso cambia todo, porque la resiliencia no se construye en los días fáciles. Se construye en los días en los que nada funciona, pero decides seguir. Te voy a dar un ejemplo simple. Cuando entrenas un músculo en el gimnasio, no se vuelve fuerte levantando un peso ligero una sola vez. Se vuelve fuerte cuando lo desafías, cuando lo fuerzas a adaptarse a una carga que al principio no puede manejar cómodamente. El esfuerzo rompe fibras y la recuperación las reconstruye más fuertes. La vida funciona igual. Cada problema, cada error, cada rechazo es como una repetición en ese entrenamiento invisible. Pero la mayoría de las personas interpretan ese dolor como una señal de detenerse. Y ahí es donde se pierde la oportunidad de crecer. Recuerdo momentos en los que las cosas no salían como esperaba. Situaciones donde la respuesta natural era parar, evitar, retirarse. Pero descubrí algo importante. Cada vez que decidía continuar, a pesar de la incomodidad, algo dentro de mí cambiaba. No el mundo externo, sino mi capacidad interna para manejarlo. Y eso es resiliencia. Te voy a dar otro ejemplo práctico. Imagina que intentas algo nuevo y falla. La primera reacción es frustración. La segunda vez, un poco menos sorpresa. La tercera vez, ya no es tan devastador. Y si continúas, llega un punto donde el fallo ya no te destruye emocionalmente, no porque ya no importe, sino porque ya sabes cómo responder. Eso es exactamente lo que hacen las personas fuertes. No es que no sientan dolor, es que han aprendido a no detenerse por el dolor. La resiliencia no significa no caer. Significa levantarte tantas veces que el acto de levantarte se vuelve automático. Y aquí está el punto clave. Cada vez que evitas una situación difícil, estás debilitando ese músculo. Pero cada vez que la enfrentas, aunque sea incómodo, lo estás fortaleciendo. He visto personas que parecían frágiles al inicio, pero que con el tiempo se volvieron increíblemente estables emocionalmente. No porque su vida se volvió fácil, sino porque dejaron de huir de la dificultad. Porque la vida no se vuelve más ligera, tú te vuelves más fuerte. Así que la pregunta no es cómo evitar los golpes de la vida, la pregunta es cómo entrenarte para resistirlos mejor cada vez. Y la respuesta es simple. No evites el peso, levántalo. No evites el error, enfréntalo. No evites el dolor, úsalo para crecer. Porque al final, la resiliencia no es la ausencia de dificultad, es la capacidad de seguir avanzando a través de ella. Si quieres entender el éxito de verdad, tienes que cambiar una idea muy profunda dentro de ti. El éxito no es la ausencia de fracaso, es una nueva relación con él. La mayoría de las personas ven el fracaso como una señal de que deben detenerse, cambiar de dirección o protegerse, pero las personas que avanzan lo ven como parte del proceso, como información, como entrenamiento. He observado esto muchas veces en personas entre Japón y Colombia. Algunas personas intentan evitar el fracaso a toda costa y por eso evitan también el crecimiento. Otras lo aceptan como inevitable y por eso siguen avanzando incluso cuando no todo sale bien. Y esa diferencia lo cambia todo. Te voy a dar un ejemplo simple. Imagina que estás aprendiendo algo nuevo. Si cada error lo interpretas como una señal de que no eres capaz, vas a detenerte rápidamente. Pero si cada error lo interpretas como parte natural del aprendizaje, entonces cada intento te acerca más a la maestría. El éxito no pertenece a quienes nunca fallan. Pertenece a quienes fallan, ajustan y continúan.
Recuerdo momentos en los que algo no salía como esperaba. Al principio, el impulso era emocional, frustración, duda, incomodidad, pero con el tiempo empecé a ver esos momentos de otra manera. En lugar de preguntarme por qué fallé, empecé a preguntarme, ¿qué me está mostrando esto? Y esa simple pregunta cambió mi relación con el proceso completo. Porque el fracaso deja de ser un enemigo cuando se convierte en un maestro. Te voy a dar otro ejemplo práctico. Piensa en alguien que quiere construir algo significativo, un proyecto, una habilidad, una carrera. Si esa persona exige que todo funcione desde el primer intento, probablemente se detendrá muy rápido. Pero si entiende que cada intento fallido es parte del camino, entonces cada error deja de ser un problema y se convierte en un paso adelante. La realidad es que ninguna persona exitosa ha evitado el fracaso. Lo que han hecho es algo diferente. Han dejado de interpretarlo como derrota. El fracaso no desaparece en el camino hacia el éxito, simplemente cambia de significado. He visto personas que fracasaron muchas veces, pero en lugar de rendirse, ajustaron su enfoque, aprendieron, volvieron a intentar. Y con el tiempo, lo que antes parecía una cadena de errores se convirtió en una base sólida de experiencia. No porque evitaron los fallos, sino porque aprendieron a usarlos. Y ahí está la clave. El éxito no requiere perfección. Requiere una mente que no se derrumba frente al error, sino que lo integra. Cuando cambias tu relación con el fracaso, dejas de verlo como algo que te detiene y empiezas a verlo como algo que te construye. Y en ese momento, el fracaso deja de ser el final del camino y se convierte en la herramienta que te lleva hacia el éxito. Al final de todo, la pregunta no es si vas a fracasar o no, porque vas a fracasar. La pregunta real es ¿qué vas a hacer con ese fracaso? Puedes seguir viéndolo como una señal para detenerte, para dudar de ti mismo, para quedarte donde estás, o puedes empezar a verlo como lo que realmente es información, experiencia, entrenamiento para algo más grande. La mayoría de las personas no están atrapadas por falta de oportunidades, sino por una mala relación con el error. Le tienen más miedo a equivocarse que a quedarse exactamente en el mismo lugar por años. Y ese es el verdadero costo del miedo. Una vida que nunca se mueve, pero si algo quiero que te lleves de todo esto es simple. No necesitas eliminar el miedo. No necesitas esperar sentirte listo. No necesitas evitar el fracaso. Lo que necesitas es cambiar cómo respondes a todo eso. Empieza pequeño. Intenta aunque no estés seguro. Falla sin dramatizarlo. Aprende sin castigarte y repite, porque cada intento te quita un poco de miedo y te da un poco más de claridad. El éxito no es un momento mágico donde todo funciona perfectamente. Es un proceso lleno de ajustes, errores y decisiones de continuar cuando sería más fácil detenerse. Y al final, las personas que realmente avanzan no son las que nunca cayeron, son las que aprendieron a levantarse sin negociar con sus excusas. Así que no esperes el momento perfecto. No esperes sentirte listo. No esperes que el miedo desaparezca. Empieza ahora con lo que tienes, tal como eres. Porque la vida no recompensa la intención, recompensa la acción. A veces la gente me dice, preocuparse por la apariencia es superficial. Y yo les respondo con una pregunta simple. Si tienes algo valioso, ¿lo descuidas o lo cuidas? Recuerdo que una vez, después de una conferencia, alguien se me acercó y me dijo, lo importante es el interior. Y tenía razón, pero le pregunté, si el interior es tan valioso, ¿por qué tratar mal el recipiente que lo contiene? La apariencia no es vanidad, es disciplina visible. Es una señal silenciosa que dice, me respeto lo suficiente como para cuidarme. Porque cuando una persona se cuida, no solo cambia su imagen, cambia su vida. Hay algo que todos experimentamos, aunque pocas veces lo analicemos con calma.
Antes de que una persona diga una sola palabra, ya ha comunicado algo. Su forma de caminar, su postura, la manera en que se presenta, todo eso está hablando. La apariencia es un lenguaje silencioso. Recuerdo algo que aprendí viviendo entre dos culturas muy distintas. En Japón, desde pequeños nos enseñan algo muy sencillo. No te arreglas solo por ti, también lo haces por respeto a los demás. No significa usar ropa costosa ni vivir obsesionado con la moda. Significa presentarte de una forma que diga, estoy aquí, estoy atento y respeto este momento. Cuando alguien entra a un lugar con la camisa limpia, con postura firme y con intención en su presencia, la gente lo percibe de inmediato. No porque sea más importante que otros, sino porque comunica cuidado. En cambio, cuando alguien llega constantemente desordenado, encorvado, con la energía de quien ya se rindió antes de empezar el día, también está diciendo algo, aunque nunca lo diga en voz alta. Está diciendo, no importa mucho. Y lo interesante es que muchas veces ni siquiera es un mensaje para los demás, es un mensaje que esa persona se está repitiendo a sí misma todos los días. He visto esto muchas veces en conferencias. Personas que llegan pensando que su ropa o su postura no tienen nada que ver con su vida. Pero cuando les pido que hagan un pequeño experimento, algo cambia. Les digo, mañana levántate 10 minutos antes, arréglate como si fueras a una reunión importante, aunque solo vayas a trabajar o estudiar como siempre. Camina con la espalda recta, mírate al espejo antes de salir y reconoce a la persona que ves ahí. Parece algo simple, pero ocurre algo interesante. La forma en que se sienten durante el día cambia, porque la apariencia no es solo lo que los demás ven, es lo que tu mente interpreta. Tu cerebro registra cada señal que envías. Si te presentas como alguien que se respeta, tu mente empieza a alinearse con esa identidad. Empiezas a tomar decisiones diferentes, a hablar con más seguridad, a tolerar menos la mediocridad en tu propia vida. Recuerdo una vez cuando era joven y tenía que presentarme frente a un grupo importante de personas. No tenía mucha experiencia, pero sí entendía algo. Mi presencia debía reflejar respeto por la oportunidad que tenía. No era un traje caro, era simplemente orden, limpieza y postura. Y antes de empezar, alguien me dijo algo que nunca olvidé. La forma en que entras a un lugar ya es parte de tu mensaje. Y tenía razón, porque el mundo interpreta señales constantemente. Tu apariencia le dice a los demás si estás presente o distraído, si te valoras o si te has acostumbrado a descuidarte. Pero lo más importante es que también te lo dice a ti. Por eso no se trata de impresionar a nadie. Se trata de coherencia. Si realmente crees que tu vida tiene valor, entonces tu presencia debería reflejarlo. Porque al final, incluso en silencio, siempre estás diciendo algo sobre quién eres. Durante mucho tiempo hemos confundido el amor propio con una emoción. Pensamos que es algo que se siente en momentos especiales, algo que aparece cuando la vida está tranquila o cuando todo está funcionando bien. Pero la verdad es que el amor propio casi nunca se siente como una emoción agradable. Muchas veces se parece más a una decisión incómoda. Cuando era joven, aprendí algo muy importante observando dos culturas muy diferentes. En una se hablaba mucho de motivación, de sentirse bien, de esperar a tener ganas para hacer las cosas. En la otra, la palabra clave era disciplina. No esperaban a sentir ganas para cuidarse, simplemente lo hacían. Y con el tiempo entendí que el amor propio se parece mucho más a eso, a una disciplina diaria. Porque es fácil decir, me quiero cuando todo está bien. Lo difícil es demostrarlo cuando nadie está mirando. Es levantarte temprano para moverte un poco cuando tu cuerpo quiere seguir durmiendo. Es elegir una comida que nutre tu cuerpo cuando sería más fácil elegir lo más rápido o lo más cómodo. Es arreglarte y presentarte bien aunque ese día no tengas ninguna reunión importante.
Recuerdo una etapa de mi vida en la que estaba trabajando mucho y viajando constantemente. Podía haber usado la excusa de que no tenía tiempo para cuidarme y durante un tiempo lo hice. Dormía poco, comía cualquier cosa y mi energía empezó a caer. Un día me di cuenta de algo curioso. No era falta de tiempo, era falta de disciplina conmigo mismo. Ese día tomé una decisión pequeña, nada espectacular. Solo empezar a respetar algunas rutinas simples, dormir mejor, mover mi cuerpo cada día, aunque fuera unos minutos, y presentarme cada mañana con intención. Lo interesante fue lo que empezó a cambiar dentro de mí. No era solo el cuerpo lo que mejoraba, era la relación conmigo mismo. Porque cada vez que cumples una promesa contigo mismo, algo dentro de ti se fortalece. Y cada vez que la rompes, algo dentro de ti se debilita. El amor propio se construye exactamente ahí, en esas pequeñas promesas diarias. A veces la gente cree que disciplina significa dureza o castigo, pero en realidad es lo contrario. La disciplina es una forma de respeto. Es reconocer que tu bienestar merece estructura, merece cuidado, merece atención constante. Piensa en algo sencillo. Cuando alguien realmente ama algo valioso, lo cuida todos los días. No solo cuando tiene ganas, no solo cuando es conveniente. Lo cuida incluso cuando requiere esfuerzo. Con nosotros debería ser igual, porque tu cuerpo, tu mente y tu energía son el instrumento con el que construyes toda tu vida. Si no los cuidas con disciplina, tarde o temprano empiezas a pagar el precio. El amor propio no es lo que dices frente al espejo en un momento de motivación. Es lo que haces cada día cuando decides tratarte con el respeto que dices merecer. Hay una idea que durante mucho tiempo se repite en muchas conversaciones, que lo interior es lo que realmente importa y que preocuparse por lo exterior es algo superficial. Y claro que el interior importa. El carácter importa, la inteligencia importa, la bondad importa. Nadie está discutiendo eso. Pero el problema empieza cuando creemos que tenemos que elegir entre una cosa y la otra, como si fueran enemigos. Durante años he escuchado a personas decir con orgullo, yo no me preocupo por mi apariencia porque lo importante está en mi interior. Y cada vez que escucho eso me hago una pregunta muy simple. Si realmente valoras lo que llevas dentro, ¿por qué no cuidar también el lugar desde donde se expresa? Cuando vivía entre dos culturas diferentes, aprendí algo que me llamó mucho la atención. En algunos lugares, cuando una persona se arregla bien, se piensa que lo hace por vanidad, pero en otros lugares se entiende como una forma de respeto. No solo respeto hacia los demás, sino también hacia uno mismo. Recuerdo una vez en Japón, cuando era joven, ver a personas mayores que salían de su casa cada mañana impecables, camisa bien planchada, zapatos limpios, postura recta, y no lo hacían para impresionar a nadie. Muchos de ellos ni siquiera iban a reuniones importantes. Iban al mercado, a caminar, a hacer cosas simples de la vida, pero se presentaban con dignidad. Eso me hizo pensar mucho, porque esas personas no estaban tratando de aparentar algo que no eran. Simplemente estaban mostrando de manera silenciosa que seguían teniendo respeto por su vida. Con el tiempo entendí algo importante. El interior y el exterior no compiten entre sí. Se reflejan. Cuando una persona trabaja en su carácter, cuando desarrolla disciplina, responsabilidad y respeto por sí misma, eso inevitablemente empieza a notarse en su forma de vivir, la forma en que camina, la forma en que se viste, la forma en que se presenta al mundo. No porque esté intentando impresionar a alguien, sino porque hay coherencia entre lo que cree y lo que hace. También he visto el caso contrario, personas muy inteligentes, con grandes ideas, con un corazón noble, pero que se han acostumbrado a descuidarse completamente. Y entonces ocurre algo curioso. Empieza a aparecer una desconexión. Por dentro dicen que tienen mucho valor, pero por fuera se presentan como si nada de eso fuera importante. Y el mundo percibe esa contradicción, no porque la gente sea cruel,
sino porque los seres humanos interpretamos señales constantemente. Buscamos coherencia. Cuando lo que alguien dice y lo que alguien muestra no están alineados, algo se siente extraño. Por eso cuidar tu apariencia no significa convertirte en alguien superficial. Significa alinear tu interior con tu exterior. Significa que la forma en que te presentas sea una extensión natural de la persona que estás intentando ser. Si trabajas en tu disciplina interior, eso se nota. Si desarrollas respeto por tu vida, eso se nota. Si crees que tu vida tiene valor, eso también se nota. Porque cuando interior y exterior caminan en la misma dirección, tu presencia se vuelve coherente. Y una persona coherente no necesita convencer a nadie de su valor. Se nota en la forma en que vive. Muchas personas pasan años pensando en sus metas profesionales, en el negocio que quieren construir, en el dinero que quieren ganar o en el impacto que quieren tener en el mundo. Y todo eso está bien. Tener ambición es positivo. Tener sueños es necesario. Pero hay algo curioso que muchas veces olvidamos mientras perseguimos todas esas metas. El primer proyecto de vida no es tu carrera, no es tu empresa, no es tu reputación. El primer proyecto de vida es tu propio cuerpo, porque todo lo que quieres hacer en esta vida pasa a través de él. Tu cuerpo es el vehículo de tus ideas, de tu energía, de tu carácter y de tu propósito. Es el instrumento con el que trabajas, con el que te relacionas, con el que construyes tu historia. Y sin embargo, muchas personas tratan ese instrumento como si fuera algo secundario. Recuerdo una etapa de mi vida en la que estaba enfocado completamente en el trabajo, conferencias, viajes, compromisos, reuniones. Había días en los que salía temprano y regresaba muy tarde. Y durante un tiempo me convencí de que estaba haciendo lo correcto, que estaba sacrificando mi bienestar por algo importante, pero el cuerpo no negocia con las excusas. El cuerpo responde a lo que haces todos los días. Y después de un tiempo empecé a sentirlo. Menos energía, menos claridad mental, más cansancio. Fue entonces cuando entendí algo muy simple pero muy poderoso. Si descuidas el instrumento, eventualmente el instrumento deja de responder. Fue ahí cuando tuve que hacer un ajuste, no un cambio dramático, sino algo más realista y sostenible. Empecé a tratar mi cuerpo como trataría cualquier proyecto importante, con planificación, con constancia, con respeto, moverme todos los días, aunque fuera un poco, comer con más conciencia, dormir lo suficiente, cosas simples que muchas veces posponemos porque creemos que tenemos asuntos más urgentes. Lo interesante fue lo que empezó a pasar. Cuando tu cuerpo empieza a funcionar mejor, tu mente también cambia. Tienes más energía para pensar, más paciencia para tratar con las personas, más claridad para tomar decisiones. No es magia, es biología. Muchas veces la gente cree que cuidar el cuerpo es una cuestión estética, pero en realidad es una cuestión de capacidad. Tu energía diaria depende de cómo tratas tu cuerpo, tu enfoque depende de cómo lo alimentas. Tu estado emocional muchas veces depende de cuánto lo mueves. He conocido personas con grandes sueños que se sienten constantemente agotadas. Personas con mucho talento que viven con la mente nublada por el cansancio. Y muchas veces el problema no es falta de inteligencia ni falta de oportunidades. Es que están intentando construir una vida extraordinaria con un cuerpo completamente descuidado. Imagínate intentar ganar una carrera con un vehículo que nunca revisas, que nunca limpias y al que le pones cualquier combustible. No tendría sentido. Sin embargo, eso es exactamente lo que muchas personas hacen con su propio cuerpo. Cuando empiezas a verlo como tu primer proyecto de vida, algo cambia. Empiezas a invertir en él de forma diferente. No por obsesión, no por vanidad, sino por respeto a todo lo que quieres lograr. Porque al final, todos tus sueños dependen de algo muy simple, de la energía, la salud y la presencia con la que atraviesas cada día de tu vida.
Hay algo muy curioso en la forma en que muchas personas piensan sobre la comida. Se habla de dietas, de perder peso, de verse mejor, de calorías, pero rara vez se habla de algo mucho más profundo, respeto. Porque la nutrición, en esencia, es una forma de respeto hacia tu propio cuerpo. Cada vez que comes, estás tomando una decisión sobre cómo te tratas a ti mismo. No parece una decisión importante porque la hacemos varias veces al día, pero justamente por eso tiene tanto impacto. Son pequeñas elecciones repetidas cientos, miles de veces a lo largo de los años. Recuerdo una conversación que tuve hace tiempo con una persona que me decía, no tengo disciplina con la comida. Y yo le pregunté algo simple, ¿qué tipo de combustible pondrías en un coche que realmente valoras? Nadie pondría el combustible más barato y de peor calidad en un vehículo que considera importante. Sin embargo, muchas veces hacemos exactamente eso con nuestro cuerpo. Lo interesante es que el cuerpo siempre responde. Si le das energía de calidad, te devuelve energía de calidad. Si le das alimentos que nutren, tu mente se vuelve más clara, tu cuerpo se siente más ligero, tu estado de ánimo cambia. Pero cuando constantemente eliges lo más rápido, lo más adictivo o lo más fácil, también hay una respuesta. He pasado por momentos en mi vida donde el ritmo de trabajo era intenso. Viajes, aeropuertos, horarios irregulares, y durante un tiempo comía lo que fuera más conveniente. No porque no supiera que había mejores opciones, sino porque parecía más fácil en ese momento. Pero el cuerpo no entiende de conveniencia. El cuerpo entiende de química. Y después de un tiempo empecé a sentir la diferencia. Menos energía, menos concentración, más cansancio. Fue una lección sencilla pero clara. Lo que comes hoy se convierte en cómo te sientes mañana. Desde entonces empecé a ver la comida de otra manera. No como una recompensa ni como una distracción, sino como información para mi cuerpo. Cada alimento le está diciendo algo a tus células. Cómo funcionar, cómo repararse, cómo producir energía. Eso no significa vivir obsesionado ni eliminar todo placer de la comida. Comer también es cultura, es compartir, es disfrutar. Pero incluso dentro de ese disfrute hay espacio para el respeto. He conocido personas que dicen querer una vida mejor, más energía, más claridad mental, pero siguen alimentando su cuerpo como si fuera una máquina que puede funcionar con cualquier cosa. Y la verdad es que no funciona así. La nutrición no es castigo, no es restricción, no es una guerra contra la comida, es una conversación diaria con tu propio cuerpo. Es preguntarte 3 veces al día algo muy simple, ¿qué tipo de energía quiero para mi vida? Porque al final, lo que pones en tu plato termina influyendo en todo lo demás. Tu humor, tu productividad, tu paciencia, tu capacidad de enfrentar los retos del día. Y cuando empiezas a verlo de esa manera, la comida deja de ser solo comida. Se convierte en una forma silenciosa de decirte a ti mismo que tu vida merece ser bien alimentada. Durante mucho tiempo pensamos que el movimiento, el ejercicio, era solo una cuestión estética. Que correr, levantar pesas o ir al gimnasio era algo que hacían los vanidosos o los obsesionados con la imagen. Pero la verdad es que el movimiento tiene un poder mucho más profundo. El movimiento construye carácter, forma disciplina, enseña constancia y lo hace de una manera que nada más puede hacerlo. Recuerdo cuando era joven y todavía estaba aprendiendo a equilibrar trabajo, estudio y viajes, pasaba muchas horas sentado frente a un escritorio, concentrado en objetivos que creía importantes. Al principio sentía que moverme era una pérdida de tiempo. Sin embargo, un mentor me enseñó algo muy simple. Tu cuerpo fue diseñado para moverse. Si no lo entrenas, tu mente tampoco funcionará bien. Al principio me resistí, pero decidí probar. Empecé caminando 30 minutos al día. Luego agregué algunos ejercicios sencillos por la mañana. No era un cambio drástico, pero era consistente. Lo que descubrí fue fascinante. Cada día que me obligaba a moverme, incluso cuando no tenía ganas, estaba fortaleciendo algo mucho más profundo que mis músculos. Estaba entrenando mi voluntad. Estaba aprendiendo a decir sí
a lo que necesitaba mi cuerpo y mi vida, aunque mi mente intentara convencerme de lo contrario. Cada repetición, cada paso, cada esfuerzo silencioso se convertía en un acto de autodisciplina. No solo estaba cambiando mi físico, estaba cambiando mi relación conmigo mismo. El movimiento te enseña la gratificación diferida. No esperas resultados inmediatos y eso se refleja en otras áreas de la vida. Aprendes que las cosas que realmente valen la pena requieren constancia y paciencia. Cuando eliges moverte aunque no tengas ganas, cuando eliges levantarte temprano para entrenar, cuando empujas tu cuerpo un poco más allá de lo cómodo, estás desarrollando resiliencia. Esa resiliencia no desaparece cuando sales del gimnasio. Te acompaña a tu trabajo, a tus relaciones, a tus decisiones diarias. También descubrí que la energía que el movimiento genera no es solo física, es química. Tu cerebro libera sustancias que mejoran tu humor, tu claridad mental y tu capacidad para concentrarte. La persona que se mueve regularmente no solo se ve diferente, se siente diferente. Y esa energía se nota, se refleja en tu postura, en tu mirada, en tu manera de caminar y de relacionarte con el mundo. Es una forma silenciosa de decir, estoy aquí, estoy presente, estoy comprometido conmigo mismo. He visto muchas veces que personas que descuidan su movimiento también descuidan otras áreas importantes de la vida. Hay un patrón que se repite. La apatía física conduce a la apatía emocional y mental. El cuerpo, la mente y el carácter están conectados. Cuidar tu movimiento diario es cuidar tu fortaleza interior. Por eso el movimiento no es superficial. Cada paso, cada repetición, cada esfuerzo que haces por tu cuerpo es un acto de construcción de tu carácter. Porque al final, la fuerza que desarrollas físicamente se traduce en fuerza para enfrentar la vida. A menudo pensamos que para cambiar nuestra vida necesitamos grandes gestos, decisiones dramáticas o transformaciones radicales. Pero la verdad es mucho más sencilla y mucho más poderosa. Son los pequeños hábitos los que construyen nuestra identidad. Cada acción repetida, por mínima que parezca, deja una huella. Con el tiempo, esas huellas se convierten en senderos y los senderos definen quién eres. Recuerdo una etapa de mi vida en la que sentía que estaba estancado, tenía grandes metas, sueños ambiciosos, pero me daba cuenta de que los días pasaban sin que realmente avanzara. Fue entonces cuando empecé a observar cómo pasaba mi tiempo. Y me di cuenta de algo simple pero revelador. Mis hábitos diarios estaban alineados con quién era, no con quién quería ser. Tomaba decisiones pequeñas, aparentemente insignificantes, que con el tiempo estaban moldeando mi identidad de manera silenciosa. Empecé a experimentar con pequeñas rutinas, levantarme 15 minutos antes para meditar, preparar una comida consciente en lugar de pedir algo rápido, caminar un poco cada día. No parecía gran cosa, pero algo dentro de mí empezó a cambiar. Cada vez que cumplía con esos hábitos, estaba diciendo sin palabras, me respeto, me valoro, quiero ser la persona que me propongo ser. Y con el tiempo, esas pequeñas elecciones comenzaron a reflejarse en otras áreas. Tenía más energía, más claridad mental y empezaba a tomar decisiones más alineadas con mis objetivos a largo plazo. Los pequeños hábitos no solo forman identidad, también crean confianza. Cada vez que cumples una promesa contigo mismo, aunque sea pequeña, estás reforzando la idea de que eres alguien confiable, alguien capaz de mantener su palabra. Por el contrario, cada vez que ignoras esos pequeños actos, aunque parezcan triviales, estás reforzando la narrativa de que no puedes confiar en ti mismo. Con el tiempo, esa narrativa se refleja en cómo trabajas, cómo te relacionas y cómo te enfrentas a los desafíos. Un ejemplo que quiero compartir es muy simple. Durante años tuve la costumbre de posponer pequeños actos de cuidado personal. No hidratarme, no organizar mi espacio, no dedicar tiempo a moverme. No parecía grave en el día a día, pero con el tiempo sentí el impacto. Menos energía, menos concentración, menos motivación.
Cuando empecé a invertir en hábitos mínimos, como beber agua suficiente, limpiar mi escritorio cada mañana y caminar unos minutos, mi energía y enfoque se transformaron. Esos hábitos aparentemente pequeños empezaron a definir quién era cada día. El poder de los hábitos radica en su acumulación. No necesitas una motivación extrema ni una fuerza de voluntad heroica todos los días. Solo necesitas consistencia en lo pequeño, es en la repetición silenciosa, en la constancia invisible, donde tu identidad realmente se construye. Si quieres cambiar quién eres, no busques grandes gestos. Empieza por lo pequeño y deja que tus hábitos hablen por ti. Muchas veces pensamos que nuestra apariencia solo afecta cómo nos perciben los demás, pero la verdad es que tiene un efecto mucho más profundo. Influye en cómo pensamos, cómo nos sentimos y cómo nos comportamos. La forma en que nos presentamos al mundo es un reflejo de nuestra mente, pero también un estímulo que puede moldearla. Nuestra apariencia y nuestro pensamiento están más conectados de lo que creemos. Recuerdo cuando era joven y estaba por dar una conferencia frente a un grupo grande. Me sentía nervioso, inseguro y lleno de dudas. Por instinto, decidí vestirme con cuidado, elegir ropa que me hiciera sentir cómodo pero también presente, arreglarme como si estuviera honrando el momento. Algo sorprendente sucedió. Mi postura cambió, mi voz se volvió más firme y mi mente se sintió más clara. No había hecho nada para forzar confianza, simplemente el acto de presentarme con intención creó un cambio interno. La ciencia respalda esto. Los psicólogos llaman a esto cognición incorporada. La idea de que nuestro estado físico influye directamente en nuestra mente. Cuando nos arreglamos, cuando nos movemos con intención, cuando nos vestimos de forma que refleje respeto hacia nosotros mismos, nuestro cerebro registra esa señal y empieza a alinear pensamientos y emociones con esa presentación. Es como enviar un mensaje interno que dice: estoy listo para este día, estoy preparado, merezco estar aquí, también he visto esto en mi vida cotidiana. Hay días en los que podría quedarme en ropa cómoda, sin arreglarme, pensando que nadie me verá. Al principio parece irrelevante, pero pronto noto que mi energía cae, mis pensamientos se vuelven más dispersos y mi motivación disminuye. Por el contrario, los días en que me arreglo aunque no haya nadie alrededor, aunque solo tenga que trabajar desde casa, siento una claridad mental que cambia toda la jornada. Mi capacidad de concentrarme aumenta, mis decisiones son más conscientes y mi actitud frente a los problemas se vuelve más resolutiva. Esto sucede porque nuestro cuerpo y nuestra mente no operan por separado. La forma en que nos presentamos es un estímulo constante para nuestro sistema nervioso. Cada vez que ajustas tu postura, eliges ropa con intención o te cuidas de manera consistente, estás entrenando a tu mente para pensar de manera más organizada, más disciplinada, más positiva. En otras palabras, tu apariencia establece el tono de tu día y de tu forma de actuar. Por eso no se trata de vestirse para impresionar a otros. Se trata de vestirse para influir en la persona más importante en tu vida, tú mismo. Tu apariencia puede reforzar hábitos positivos, aumentar tu confianza y ayudarte a alinear tu vida con la versión de ti que deseas ser. Cada mañana, cada elección de cómo te presentas es una oportunidad para enviarle un mensaje a tu mente. Estoy presente, estoy preparado, estoy comprometido conmigo mismo. Y cuando haces esto de manera consistente, la transformación no solo se nota en el exterior, sino que se siente en cada pensamiento, en cada decisión y en cada acción que tomas. Hay algo que pocas personas reconocen al hablar de liderazgo. Liderar no empieza con dirigir a otros, sino con cómo te lideras a ti mismo. Y uno de los aspectos más poderosos y al mismo tiempo más subestimados de ese liderazgo personal es cuidarte. Porque la manera en que eliges invertir tiempo, energía y atención en ti mismo es un reflejo directo de tu capacidad para tomar decisiones, asumir responsabilidades y establecer estándares en tu vida. Recuerdo una época en la que trabajaba
en proyectos con plazos muy ajustados y sentía que todo dependía de mi esfuerzo. Mi tendencia natural era sacrificar mis sueños, saltarme comidas y postergar cualquier cuidado personal. Pensaba que liderar era estar disponible para todos, para cada urgencia, sin importar mi propio bienestar. Al principio parecía que funcionaba, pero pronto descubrí que cuanto más me descuidaba, menos claridad tenía, menos paciencia tenía con los demás y, lo más importante, mi energía para liderar proyectos importantes disminuía. Fue entonces cuando entendí algo crucial. Si no puedo liderarme a mí mismo, difícilmente puedo liderar a otros de manera efectiva. Empecé a implementar cambios simples pero estratégicos. Dormir lo suficiente, moverme todos los días, comer de manera consciente y arreglarme con intención. Nada dramático, pero consistente. La diferencia fue inmediata. No solo mejoró mi energía, sino que mi capacidad para tomar decisiones se volvió más clara, mis relaciones laborales más armoniosas y mi presencia más confiable. Cuando cuidas de ti mismo, proyectas confianza y estabilidad, y eso impacta a todos los que te rodean. El liderazgo personal no se trata de perfección ni de mostrar fuerza constantemente, se trata de coherencia. Cuando eres consistente en cuidar tu cuerpo, tu mente y tu energía, envías un mensaje silencioso pero poderoso. Esto es importante para mí. Soy responsable de mi bienestar y de mi desempeño. Y esa coherencia se contagia. Las personas alrededor empiezan a percibir que no solo hablas de compromiso, sino que lo encarnas. He observado este principio en personas que lideran equipos exitosos y también en mi propia vida. Aquellos que ignoran su salud, su descanso o su energía dependen demasiado de la motivación momentánea y del esfuerzo heroico. Sus decisiones son reactivas, su presencia fluctuante y su liderazgo a menudo inconsistente. En cambio, quienes invierten en su cuidado personal desarrollan resiliencia, claridad y autoridad natural. Liderar con el ejemplo comienza con cómo te tratas a ti mismo. Cuidarte también te permite definir tus propios límites y prioridades. Cuando respetas tu cuerpo, tu tiempo y tu energía, aprendes a decir no cuando es necesario y a enfocarte en lo que realmente importa. Esa es una forma de liderazgo. Elegir conscientemente dónde pones tu atención y cómo usas tu poder personal sin depender de la aprobación externa. El autocuidado no es egoísmo, es estrategia. Es la base de un liderazgo sólido, porque un líder que se cuida es un líder capaz de sostener su visión, tomar decisiones claras y motivar a otros con integridad. Cuando eliges cuidarte, estás enviando un mensaje poderoso. Primero lideras tu vida y desde ahí todo lo demás se construye. Piensa por un momento en la primera vez que conociste a alguien y cómo lo percibiste antes de que hablara. Su manera de caminar, su postura, la forma en que vestía, cómo arreglaba su cabello. Todo eso te dio información sin necesidad de palabras. Nuestra apariencia es mucho más que estética. Es nuestra biografía visible. Cada elección que hacemos sobre cómo nos presentamos cuenta una historia sobre quiénes somos, qué valoramos y cómo nos sentimos con nosotros mismos. Recuerdo una etapa de mi vida en la que viajaba constantemente para dar conferencias, pasaba horas frente al espejo, decidiendo qué ropa usar, cómo arreglarme y cómo moverme para sentirme coherente con lo que quería transmitir. En esos momentos entendí algo fundamental. Mi apariencia estaba comunicando antes de que yo dijera una sola palabra. Cada detalle, desde una camisa limpia hasta un gesto cuidadoso, hablaba de mi disciplina, de mi respeto hacia los demás y hacia mí mismo, de mi intención de estar presente y ser percibido con claridad. Nuestra apariencia es un lenguaje silencioso. Cada mañana tenemos la oportunidad de escribir un capítulo de nuestra biografía visible. Cuando decides vestirte con intención, cuidar tu higiene, mantener tu postura, estás declarando al mundo y a ti mismo quién eres. Por el contrario, cuando descuidas esos detalles, envías un mensaje diferente, de apatía, de falta de energía o incluso de resignación. Lo más interesante es que muchas veces no somos conscientes
de cuánto esto impacta en nuestras oportunidades, en cómo nos perciben y, más importante aún, en cómo nos sentimos con nosotros mismos. He observado esto en mi propia vida y en la de muchas personas que he conocido. Hay días en los que, por falta de energía o motivación, uno puede elegir descuidarse, y he notado que esos días no solo afectan la manera en que los demás te tratan, sino también cómo piensas y actúas. Te sientes menos capaz, menos confiado, menos presente. Es como si tu biografía visible estuviera enviando un mensaje que tu mente empieza a creer. Y eso se refleja en tus decisiones, tu comunicación y tu energía general. Por otro lado, cuando inviertes en tu apariencia de manera consistente, aunque sea mínima, sucede algo poderoso. Cada acción repetida, preparar una comida saludable, elegir ropa que te haga sentir capaz, moverte con intención se convierte en una página más de tu biografía visible. Con el tiempo, esas páginas se suman y crean una narrativa coherente. Eres alguien que se respeta, que toma decisiones conscientes, que está presente en su vida. Esa narrativa no solo influye en cómo te ven los demás, sino en cómo te sientes contigo mismo, en la manera en que enfrentas los retos y en la confianza que proyectas. Tu apariencia no es superficial, es tu historia, escrita cada día, visible para el mundo y, lo más importante, para ti mismo. Cuando eliges cuidar de ti, estás escribiendo una biografía de respeto, intención y amor propio. Y ahora, al llegar al final de esta conversación, quiero que te lleves una idea fundamental. Cuidarte no es un lujo ni un acto superficial. Es una declaración silenciosa, pero poderosa de amor propio, de respeto hacia ti mismo y hacia la vida que estás viviendo. Cada elección que haces, que comes, cómo te mueves, cómo te presentas, cómo te tratas, es un mensaje constante que construye tu identidad, tu carácter y tu biografía visible. No subestimes el poder de lo pequeño. Los hábitos cotidianos, incluso los más simples, tienen un efecto acumulativo que transforma tu energía, tu mente y tu vida. Recuerda que cuidar tu apariencia no significa conformarte a estándares impuestos ni competir con nadie. Significa honrar tu existencia, mostrarte con intención y afirmar día tras día que mereces atención y respeto. Es un acto de liderazgo personal, porque cuando te tomas en serio, los demás también lo hacen. Es un acto de coherencia, porque al alinear tu interior con tu exterior, creas una vida más clara, más poderosa, más auténtica. Y sobre todo, es una inversión en tu bienestar integral, porque un cuerpo cuidado y nutrido es un vehículo que te permite enfrentar la vida con energía, confianza y resiliencia. Piensa en esto. Cada mañana tienes la oportunidad de hablar contigo mismo sin palabras, de decirte: me importo, merezco atención, puedo enfrentar este día con fuerza y claridad. Esa conversación silenciosa es la que define quién eres, mucho más que cualquier logro externo. Así que empieza hoy. No esperes motivación ni permiso de nadie. Haz las pequeñas elecciones que construyen tu carácter, tu identidad y tu historia. Cada decisión cuenta. Cada acto de cuidado es una página más en la biografía que quieres vivir. Y al final, cuando mires hacia atrás, te darás cuenta de que el amor propio más profundo no se sintió, se construyó, se practicó y se reflejó en cada paso que decidiste dar. Porque cuidar de ti mismo no es opcional, es la forma más silenciosa y poderosa de decirte que tu vida importa.